Muy buenos días, mis queridos amigos y amigas. Un día más acá en el estudio de la palabra del Señor. El Señor Jesucristo nos ha mandado a escudriñar las Escrituras, a investigarlas, porque la fe viene por oír la palabra de Dios. El tema de hoy día se llama La mujer y la batalla en el cielo. En la Biblia, por todo un viaje que podemos hacer por la Escritura, vamos a encontrar una mujer. Esta mujer representa a la iglesia del Señor. La Biblia representa a la iglesia como la esposa y a Jesucristo como el esposo. Y también en la Biblia, en el libro Apocalipsis, como vamos a estudiar un poco más adelante, también aparece Babilonia, que también es una mujer. Pero Babilonia, la palabra Babilonia significa confusión. Es un mundo religioso que está confundido y que muchas doctrinas que tienen eran del paganismo, venían de Babilonia, venían de Babel, venían de la antigua cultura sumeria de Babilonia. Hoy día vamos a estudiar este tema, vamos a estudiar una de las primeras profecías que aparece en la Escritura y que en el libro Apocalipsis aparece esta profecía de manera ampliada, comprendida. Génesis capítulo 3, versículo 15. Una vez que Adán y Eva pecan a Dios, recuerden que en el jardín del Edén estaba la serpiente, un instrumento para el diablo. Adán y Eva y el fruto de la ciencia del bien y en el mal. Pero cuando el Señor ya habla con ellos, dice lo siguiente en esta profecía de Génesis 3:15. Pondré enemistad. Y va a haber un conflicto, una guerra, una enemistad ¿entre quién? Entre la serpiente, entre ti, que era el diablo, y la mujer. La mujer que era la iglesia. Y entre su simiente, es decir, que la serpiente iba a tener su simiente, la palabra en hebreo simiente significa semilla, y también de parte de la mujer también iba a venir una simiente, que era Cristo. Él te herirá en la cabeza, es decir, que la descendencia de la mujer, que era Jesucristo, va a destruir a Satanás. Pero la serpiente le herirás en el carcañán, una mordida en el talón. Cuando Jesucristo murió en la cruz, el diablo pensó que había vencido a Cristo. Era una herida en el talón. Pero al tercer día Jesucristo resucitó. Y el diablo sabe muy bien que a él le van a aplastar la cabeza. Va a ser arrojado en el lago de fuego con azufre que está en el libro de Apocalipsis, donde va a ser destruido. Muy bien, ahora vamos a ver que esta profecía se encuentra ampliada en el capítulo 12 del libro Apocalipsis. Aparecen los mismos elementos, aparece este dragón, esta serpiente y aparece la mujer, que es la iglesia. La mujer no puede representar a Eva, porque Eva después se murió. Tampoco esta mujer representa a María, porque también María después falleció, también ella bajó al descanso, ¿ya? Vamos a ver que esta mujer representa a la iglesia. Apocalipsis capítulo 12 y el versículo 1 dice: apareció en el cielo una gran señal. Aparece esta gran señal en el cielo. ¿En qué consistía esta señal? Una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Aparece esta mujer vestida del sol. En la Biblia el sol representa a Dios. Dios es luz, dice Primera de Juan, y no hay tiniebla en él. Jesucristo dijo: yo soy la luz del mundo. Esta mujer que la iglesia está vestida de la luz, de la salvación, del plan de salvación de Dios. Además dice que esta mujer, que es la iglesia de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en la iglesia cristiana, y todo hijo sincero que cree en Dios, dice la Escritura que está vestida en el sol con la luna debajo de sus pies. Con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Dice que está parada en la luna. ¿Qué representa esto que está parado en la luna? Aquí en el Salmo 119, versículo 105, la luna representa la Biblia, representa la palabra de Dios, porque la iglesia tiene que ser guiada por la palabra de Dios. Y vamos a ver dónde la Biblia dice de que la Biblia es una lumbrera. Ustedes saben que Dios creó la gran lumbrera de día y creó la gran lumbrera de la noche. Vamos a buscar el texto acá. Aquí está 119, versículo 105. Dice la escritura acá, Salmo 119, versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y una lumbrera a mi camino.
Aquí la Escritura dice que la Biblia es una lámpara, es una lumbrera. Dios creó la gran lumbrera para señalar el día, que es el sol, y la luna para la noche. Entonces vamos acá reuniendo elementos. La mujer representa a la iglesia. El sol que está dentro del plan de salvación de Dios. Dios crea un plan de salvación y la luna representa la Biblia. Es decir, que el texto principal para una iglesia cristiana es reconocer que únicamente la Biblia es palabra de Dios. Únicamente la Biblia es palabra de Dios. No hay ni otro libro que sea palabra de Dios. Porque hay muchos libros que también dicen que son inspirados. Pero muchas veces ellos contradicen la Escritura. Porque no son inspirados de Dios. Decía el texto que en su cabeza tiene una corona de 2 estrellas. Porque tanto la iglesia del Antiguo Testamento, que es Israel, y tanto la iglesia cristiana se fundó sobre 12. Los 12 patriarcas, los hijos de Jacob, se formó Israel. Y tenemos el caso nosotros de la iglesia, que fueron 12 apóstoles. Esos 12 apóstoles, ellos también comenzaron los cimientos. Cristo es el fundamento, los cimientos son los apóstoles, a ellos se les entregó el mensaje. Pero acá dice el versículo 2, vamos a ver, esta mujer, en Apocalipsis 1 representa a Israel, y después esta mujer representa a la iglesia cristiana. Dice el versículo 2, estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Israel estuvo embarazada a la iglesia, por llamarlo así, casi por 4.000 años, porque casi 4.000 años se demoró el Señor Jesucristo para aparecer en nuestra era, la era común. Entonces vemos nosotros que estaba Israel, por eso esta mujer acá representa a Israel, porque Israel estaba en la espera del Señor Jesucristo. La iglesia cristiana nació mucho después, cuando Jesucristo predica y cae en la iglesia, cae el Espíritu Santo en el Pentecostés, bautizada la iglesia cristiana. Dios tiene hijos sinceros en las iglesias de Israel. De hecho, San Pablo dice que en el tiempo final, nosotros somos, dice la palabra, las ramas que fuimos injertadas en la salvación. Jesucristo dijo que la salvación viene de los judíos. Entonces, hermanos judíos, también ellos, en el tiempo final, muchos van a reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios y lo están reconociendo. Pero ahora aparece en el escenario lo siguiente. También aparece otra señal en el cielo. Y aquí un gran dragón, escarlata, es decir, rojo, con 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cabezas 7 diademas o coronas. Este es el diablo. Aparece el diablo acá simbólicamente como un dragón. Tenía 7 cabezas, 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas. 7 cabezas. No significa que el diablo tenga 7 cabezas. También en Apocalipsis 13 aparece una bestia con la misma descripción, la bestia que sale del mar. Las cabezas en la Biblia representan imperios mundiales, como vamos a estudiar. Los cuernos representan los reyes. El diablo ha utilizado muchas veces reinos para tener guerra contra la iglesia de Dios. Lo vemos en el Antiguo Testamento. Acordemos que los asirios atacaban Israel. Los egipcios lo tuvieron 400 años en cautiverio. Babilonia también se transformó en un enemigo de Dios y un instrumento de Dios cuando son llevados al cautiverio. Los griegos, los persas. Tenemos los romanos también que llegaron a Jerusalén y profanaron el templo, haciendo sacrificios de cerdo en el templo. Entonces, el diablo utiliza muchas veces organismos humanos para poder lanzarse contra la mujer, que es la iglesia de Dios. Y ha sido así. ¿En cuántos países han muerto hermanos, los han matado por hacerse cristianos? Porque es un régimen político que no le gusta el cristianismo. Entonces el diablo, por eso aparece así en esa figura. Él utiliza los organismos humanos, ¿ya? Y la escritura es interesante. Versículo 4 dice el diablo que su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo. Estos son los ángeles que cayeron. El diablo arrastra la tercera parte de los ángeles que estaban en el cielo y se unieron a la rebelión de Satanás. Y el dragón se paró frente a la mujer, frente a la iglesia, se paró frente a Israel, que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. El diablo quería destruir al Mesías, no sabía quién era el Mesías. Por eso cuando fue ahí a Belén a matar a los niños, los mató todos, porque no sabía quién de todos los niños era. El diablo no puede entender los propósitos ni los planes de Dios. Versículo 5 dice, ella dio a luz, es decir, Israel, ¿cierto? María dio a luz, pero aquí la mujer representa a la iglesia, porque después María muere y la iglesia sigue hasta el tiempo final, hasta el regreso de Cristo. María, lógicamente, dio a luz el hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono.
Porque después que el Señor Jesucristo muere, anda 40 días Él acá apareciéndose, después la Escritura dice que es llevado al cielo. Él fue arrebatado hacia el cielo para interceder por nosotros y de ahí estamos esperando que el Señor regrese. Cristo se ascendió al cielo, pero la iglesia quedó en la tierra. Versículo 6 dice, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten 1260 días. Bueno, cuando el diablo sabía que el Señor ahora tenía su iglesia y el diablo comienza una guerra contra la iglesia. Por eso el cristianismo fue perseguido por los romanos, fue perseguido por muchos años. El año 538 la iglesia comienza a caer en apostasía hasta el año 1798, donde todo el paganismo romano se metió dentro de la iglesia católica, se mete dentro de la iglesia católica, y muchos hombres fieles, porque todos los reformadores salieron de las iglesias protestantes, Martín Lutero, John Fox, William Tyndale, mucha gente que comenzó a luchar para que la gente entendiera la palabra de Dios. Porque un periodo de tiempo la Biblia estaba en latín. De hecho, Martín Lutero leía una Biblia que estaba encadenada, y ahí él comprendió que la justificación es por fe, creer en el Señor Jesucristo, y no es por obra. Muchas cosas. Bueno, este periodo aparece, hermano, por 3 facetas. Después lo vamos a ir estudiando, porque no vamos a dedicar a estudiar esto necesitamos un estudio completito únicamente de este periodo, los 1260 días, que aparece también como tiempo, medio tiempo, y aparecen como 42 meses, que es el mismo periodo, que según el libro de Ezequiel, los días deben ser pasados a años. Son 1260 años donde el anticristo se hace presente dentro de la iglesia de Dios, como un día también vamos a estudiar el anticristo. San Pablo dice que se siente en el templo de Dios haciéndose pasar como Dios y oponiéndose a todo lo que es sagrado. Pero aquí ese periodo lo vamos a dejar un estudio para no salirnos del tema. El tema de hoy día es la mujer. ¿Quién es la mujer? La iglesia. Del Antiguo Testamento, pero ahora ya vemos que hay una gran batalla. En el versículo 7 dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Esta batalla, no hay duda que el diablo se rebeló en los cielos y hubo unos problemas en el cielo en el comienzo, y el diablo se vino acá con la tierra. Pero si ustedes notan el versículo acá es bien interesante, el versículo 7. Comienza después, no dice antes. Según los versículos que vamos a entender, esta batalla aconteció cuando el Señor Jesucristo se le dio toda la autoridad y todo el poder y regresa al cielo. Ya le cierra las puertas al diablo en el año 31 por siempre. Porque recuerden ustedes que el diablo en el libro de Job dice que podía entrar y podía salir. El libro de Job capítulo 1 y 2 dice claramente que estaban los hijos de Dios presentes a Jehová, y dice que Satanás entró en ellos. El diablo iba y venía para acusar a nuestros hermanos. Pero vamos a ver características que da a entender que esta batalla definitiva, que al diablo se le cierra la puerta a los cielos, aconteció una vez que Cristo regresa al cielo después de su misión acá en la tierra. Porque miren los detalles. El texto dice después, no antes. Después de que Cristo llegó a la tierra, muere y asciende a los cielos, dice el texto después. Si esta batalla hubiese acontecido en el comienzo, como muchos piensan, no tendría que dicho la Biblia después, tiene dicho antes. Dice, después de estos acontecimientos, aparece esta batalla en el cielo. Miguel, quien es Jesucristo, Miguel significa quien es semejante a Dios, y los ángeles fieles luchan contra Satanás, y el diablo se opone, lucha también en sus ángeles, pero no ganaron. Ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Fue lanzado fuera, ya definitivamente, él ya no puede entrar más al cielo. Dice este gran dragón, la serpiente antigua, que engañó a Eva, Adán, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Esta es la herramienta más poderosa que tiene él, es el engaño. Mezclar la verdad con la mentira, tomar cosas paganas y meterlas dentro de la iglesia. Después vamos a estudiar las principales mentiras babilónicas, los vinos de Babilonia, que fueron de origen de ahí de la Torre de Babel, que hoy día se pueden encontrar presentes dentro de las iglesias. Después vamos a estudiar uno por uno. Y la Escritura dice, fue arrojado Satanás acá, a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él.
Y mira lo que dice el versículo 10. Aquí en el versículo 10 da a entender en qué momento esta batalla acontece, porque estos detalles son interesantes. Mira, presten atención. Dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que nos acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Cuando el diablo es echado, dice la Escritura, porque vino la salvación. ¿Cuándo vino la salvación? Cuando Cristo murió. Vino el poder, vino el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Cuando Cristo resucitó, Jesús le dijo a los apóstoles, toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Cristo regresa y lo arroja, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. No puede haber sido en el comienzo esta batalla, porque en el comienzo comenzó Satanás la guerra en el cielo, y cuando estaba Adán y Eva solo habían dos. Pero aquí la Escritura dice que acusaba a nuestros hermanos. Es decir, que el diablo tuvo un periodo de tiempo en el cual él iba al cielo y acusaba, como acusaba a Job, que Job te adora a ti porque le has multiplicado, porque lo has bendecido, porque le pusiste un cerco. Pero cuando Cristo va a los cielos, regresa a los cielos de su misión, ahí lo arroja definitivamente, porque dice que él es el acusador de sus hermanos. Y fue un periodo largo que él podía ir y venir. Dice, el cual los acusa delante de nuestro Dios, día y noche. Claro, el diablo, ¿cierto?, iba a acusar. Yo digo una cosa, hay personas muchas veces que tienen ese hábito de llevar y traer chisme, chisme. Es una característica del diablo, no del Hijo de Dios. El Hijo de Dios nunca tiene que andar trayendo y llevando a gente que trae y lleva y genera conflicto. No, el Hijo de Dios es sabio. Versículo 11 dice, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Menospreciaron su vida hasta la muerte. Persecución. Nota usted que cuando el diablo arrojado ya había muchos hermanos acá, porque habla acerca que en este periodo la iglesia, sobre todo cuando Jesucristo funda la iglesia, ya asciende a los cielos, queda la iglesia, pero la iglesia es perseguida. Por eso la Escritura acá que dice que nosotros podemos vencer con la sangre del Cordero, por la palabra del testimonio, porque ellos hablaban de Dios, nosotros tenemos que dar testimonio de Jesucristo, menospreciaron su vida hasta la muerte. Versículo 12 dice, por lo cual alegraos cielo y los que moráis en ellos. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros teniendo gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. El diablo cuando regresó a la tierra, el diablo sabe que tiene poco tiempo. Del año 81, que se le cerró el paso a los cielos, han pasado casi 2000 años. Pero dentro de la eternidad de Dios son como 2 días. El diablo sabe muy bien que tiene poco tiempo, que viene el Señor Jesucristo, lo va a encerrar por 1000 años y después lo va a lanzar en el lago de fuego. Versículo 13 dice, cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. El diablo persigue a la iglesia. Y se le dieron a la mujer las 2 alas del gran águila para que volara delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por tiempo y medio tiempo. Al mismo periodo de tiempo. Si lo pasamos a años, son 1260 días. 3 años y medio. Interesante, dice que cuando la iglesia es perseguida allá en Europa, allá en Alemania, toma las alas de águila, vuela y llega a un lugar donde es protegida por Dios. La iglesia después llegó a Estados Unidos. De allá todos los protestantes, los que eran perseguidos, llegan a los Estados Unidos. Y esa fue la tierra que tragó esta agua. Versículo 15 dice, y la serpiente arrojó de la boca tras la mujer agua como un río. Muchedumbre, dice la Biblia, persecuciones humanas, para que fuera arrastrada por un río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. ¿Por qué? Porque la iglesia, después todos los inmigrantes de Europa se van a Estados Unidos y en Estados Unidos no había persecución. Por eso Estados Unidos es un país protestante. Y llegaron los hermanos allá. Y el último versículo dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, se enojó con la iglesia y se fue a hacer guerra contra el resto de la ascendencia de ella. Dice la Escritura que en el tiempo final de la iglesia va a quedar un residuo, va a quedar un remanente. Y dice la Escritura que el diablo va a tener guerra contra este remanente, con esta descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Estas son las 2 características del remanente en el tiempo final, que guardan los mandamientos del Señor Jesucristo y tienen el testimonio de Jesucristo. El testimonio de Jesucristo es la Biblia.
La Biblia dice que da testimonio del Señor Jesucristo. Hermano, hasta aquí hemos analizado este capítulo 12. Que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes. El tema de hoy día se llama La mujer, que es la iglesia y esta batalla en el cielo que aconteció una vez que el Señor Jesucristo ascendió a los cielos y sacó al diablo por la descripción que da los textos. Que el Señor los bendiga. Suscríbete al canal, comparte este tema. Aquí nosotros seguimos orando por los que están escuchando el canal. Tenemos que orar unos por otros. Oren por mí también. Les pido cierto que oren por mí, por el hermano también que graba. Que el Señor los bendiga y vamos a hacer una oración. Padre Santo que estás en los cielos, Señor, te damos las gracias que hemos compartido un tema más con nuestros hermanos. Damos una guerra espiritual contra el dragón. Nosotros somos parte de la mujer, de la iglesia, como así muchos hermanos lo son también. Y en esta guerra está la salvación envuelta. Que nosotros no descuidemos esta salvación tan grande. Ayuda a los hermanos, fortalécelos, Señor. Y que hoy día las cosas espirituales para muchos no son importantes, dejaron de ser importantes. Pero como dijo Jesucristo, cuando el Hijo del Hombre regrese a la tierra, ¿hallará fe? Sí, va a hallar fe en un grupo que va a levantar sus manos a los cielos y dirá, este nuestro Dios le hemos esperado y Él nos salvará. Te pedimos perdón por nuestros pecados y este mensaje pueda llegar a la mente y el corazón de los que escuchan tu palabra, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga.